Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nada, ya 101 somos. Bienvenidos a este nuevo webinar donde vamos a hablar de las asambleas. Lindo tema para ver acá con el doctor Martín Lermer que nos viene a sumar acá en este webinar que estamos generando. Nada, repito, gracias a todos por sumarse. Bienvenidos. Me presento, Alan Canepa, yo soy el gerente comercial de Consorcio Abierto. También nos va a acompañar Micaela Salas, nuestra ejecutiva comercial regional. Así que nada, es una intro para poder darle la bienvenida y el pie a Martín para, para que nos pueda dar esta charla que es muy enriquecedora para todos y bueno, suma muchísimo en el rubro. Así que Martín, todo tuyo. Largamos nomás. Bueno, muchas gracias. Me autopresento. Soy abogado, me dedico hace muchos años a la propiedad horizontal, con lo cual algunos dicen que me especializo en esto. Aparte de ser director del estudio jurídico Lermer, tengo un centro de estudios de la propiedad horizontal que se llama De Consorcios y Consorcistas. Ahí lo van a ver enseguida. Seguramente lo pondrán en el chat para que para que me puedan seguir si a alguno le interesa. En ese centro lo que hacemos es básicamente esto, capacitaciones. La gente de Consorcio Abierto nos ha llamado y yo me encanta trabajar con ellos porque aparte tienen un producto que es muy interesante para todos. En 2 días más largamos dentro del centro de estudios con los primeros talleres. Este va a ser un taller muy interesante también para el que le interese. Hay que inscribirse, lo único, figura ahí seguramente cuál es el mail y el teléfono para poder inscribirse. Va a ser un taller sobre reparaciones urgentes en los consorcios. Dicho la publicidad, si ustedes quieren, pongo compartir la pantalla para alargar. Denme en un segundo porque todo muy lindo, pero para mí la tecnología... Ahí vamos. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, Martín, ahí se ve Bueno, la pantalla. lindo tema que nos toca charlar hoy. Parece que es un tema muy sencillo, pero créanme si les digo que hay mucha discusión sobre esto en muchos temas, en muchos puntos o subpuntos que tiene esta tratativa. Vamos a hablar de la Asamblea Anual Ordinaria. Vamos de vuelta. Asamblea Anual Ordinaria. Todos sabemos lo que es una asamblea. La asamblea es una de las partes de un consorcio, uno de los órganos del consorcio. Los otros dos órganos son, solo como repaso, para tenerlo en claro, el administrador, la administración y el consejo. El consejo que puede estar o no estar es optativo de acuerdo a si aparece o no aparece dentro del reglamento. Hagamos una aclaración previa antes de largar con todo esto. Dentro de lo que vamos a sostener, vamos a fundar, entre otras cosas, en la práctica, en la experiencia y en alguna jurisprudencia también. Lo que ustedes tienen que tener en claro que dentro del ordenamiento legal, el marco legal que regla las formas de manejarse, lo que debe priorizarse es lo que dice el reglamento de propiedad de cada uno de los edificios, con lo cual hay que ver qué es lo que dice para ver si es aplicable todo lo que vamos a conversar o no. Sin perjuicio de eso, también es real que existen algunas jurisdicciones del país donde tienen algún tipo de reglamentación específica. Ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, entiendo que en la provincia de Mendoza también, donde hay leyes específicas de la zona que requieren algunas formalidades extras. Por lo general, no debería haber ninguna formalidad que vaya en contra de lo que nosotros vamos a conversar acá, que es básicamente lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación y, como le digo, algunos tips que son generados desde la experiencia y nada más. Vamos a tratar de resolver cuáles son los aspectos clave
de una asamblea ordinaria, cuál es la importancia de esta asamblea y alguna suerte de tips para el desarrollo, para la preparación, para la votación, cómo tenerlo en cuenta, cómo no. Volviendo para atrás, ¿qué es la asamblea? La asamblea es uno de los órganos de gobierno de un consorcio. Uno de los tres órganos que ya vimos, el órgano, si se quiere, más importante desde el punto de vista de la toma de decisiones. La administración, nosotros la tendríamos que ver entonces casi siempre, o siempre, como un órgano ejecutivo. La asamblea, entonces, es una reunión de propietarios, como dice ahí el PowerPoint, de un consorcio que está convocada y celebrada de acuerdo a la ley y al reglamento de propiedad. Insisto con el concepto, hay que tener el reglamento de cada uno de los consorcios que uno administra muy claro para cumplir con las formalidades que ese reglamento establece. El objetivo de esta asamblea que estamos hablando, de la asamblea anual ordinaria, es tratar asuntos de interés común, como ahí lo pusimos, como tomar decisiones relevantes para la administración y funcionamiento del consorcio. Perdón, esta es una definición de asamblea en general. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de asamblea. Una asamblea que vamos a hablar hoy es la asamblea ordinaria, que se realiza una vez por año. Existe la asamblea extraordinaria y existen otros subformas de hacer asamblea, como por ejemplo una autoconvocada, una asamblea unánime, que también la vamos a mencionar en algún momento, y hasta la asamblea judicial, que no vamos a tocar más que de refilón como estamos haciendo ahora. Básicamente las asambleas que todos conocemos son las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. ¿Por qué digo que son las que todos conocemos? Porque dentro de estas dos asambleas se toman las decisiones de un consorcio. ¿Cuáles son las diferencias que existen entonces para identificar una asamblea ordinaria y extraordinaria? Nótese algo. En el Código Civil Comercial no existen unas diferencias. No está tratado, che, la extraordinaria es tal cosa, la ordinaria es tal otra. En algunos reglamentos sí. Sin embargo, hoy creo que de los que estamos acá, podríamos consensuar casi en su totalidad que entendemos que hay una gran diferencia entre una y otra. Entendemos la existencia de una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria. Y esto también se ve reflejado en la jurisprudencia, en la doctrina. Recuerden, para quienes no saben algo, que la jurisprudencia son los fallos y la doctrina son las notas de interés que escriben los profesionales, los abogados, los que conocen de la materia. ¿Cuáles son entonces las diferencias que existen entre una asamblea ordinaria y una asamblea extraordinaria? La más importante es la periodicidad. La asamblea ordinaria debe hacerse una vez por año. Repito la idea, debe hacerse una vez por año. Dentro de la asamblea ordinaria también la diferencia está en cuáles son los temas que tiene que tratarse. La rendición de cuentas de la gestión del administrador, que aparece directamente como una obligación, el artículo 2067, inciso E, del Código Civil y Comercial de la Nación. El presupuesto del año siguiente, sí, lo repito, está dentro de las obligaciones. Voy a hacer un paréntesis sobre esto. ¿Por qué nuestro código establece que tiene que tener un presupuesto? Porque la idea de nuestro legislador siempre fue realizar para adelante una distribución de expensas y no lo que nos pasa a nosotros, que es para atrás. Es decir, el 2097, el inciso F, lo que establece es que una vez por año el administrador tiene que decir, más o menos, señores, lo que nosotros vamos a gastar es esto. Se va a dividir en él. Lo que nos pasó es que la realidad nos pasó por arriba de cualquier tipo de legislación. La inflación de los últimos 5 años, 6 años, hizo absolutamente inviable esto. Y si se lo ponen a pensar un poco, van a entender que a lo mejor hubiese estado buenísimo. Tal vez podamos encarrilar un poquito esto. Tal vez podamos volver al presupuesto para adelante como una forma de transparencia en la
gestión del administrador. Otra de los requisitos, otra de las características que puede llegar a tener la asamblea ordinaria es la designación de autoridades. Pero ojo, nada obsta a que la designación de autoridades se haga en una asamblea extraordinaria. ¿Por qué entonces la ponemos acá, dentro de una característica? Porque en el caso de que llegada la época de la asamblea ordinaria existiesen autoridades con sus mandatos vencidos, se torna obligatorio el tratamiento de esa designación de autoridades. Y el último punto, como dijimos al principio, son obligatorias de realizar. Y esto no es caprichoso. Esto hace al derecho de transparencia que tienen los consorcistas. Esto hace al derecho de debate que tienen los consorcistas. Y al derecho de contralor que tienen los consorcistas. Por eso, la asamblea ordinaria tiene por fundamento el revisar, el aprobar la rendición de cuentas del administrador. Y es tan importante que se haga anualmente, es tan importante que llegado el caso de una administración que no hiciera la asamblea, ahora vamos a ver que existe la posibilidad de que también la llame el consejo, pero incluso en ese caso es de tal categoría la violación de nuestro reglamento, de esa obligación, que se habilita directamente las posibilidades de solicitar una asamblea judicial. Es decir, existe una gravedad inusitada en un consorcio que no tiene las asambleas ordinarias realizadas. Y tan así que nuestra jurisprudencia, y esto sí es a lo largo de todo el país, ha sido muy conteste, muy unánime en sostener que la no realización de este tipo de asambleas genera la posibilidad de realización de una asamblea judicial. Para el que no lo conoce, la asamblea judicial, como el nombre lo dice, es básicamente, señor juez, nuestro administrador no nos está dando bolillas necesarias, no está haciendo la asamblea ordinaria, necesito que la llame usted. Por supuesto, esto es una más que causal de asignación de esas costas de ese juicio al administrador, salvo que tenga alguna razón, obviamente, interesante y fuerte como para que no se haya hecho. Entonces, ¿cuál es la importancia que reviste para la vida consorcial la asamblea ordinaria? Es el espacio fundamental dentro del órgano de gobierno fundamental de un consorcio para que todos los propietarios participen. Y ya sé lo que estamos pensando. No participan todos, es verdad. Casi que me arriesgo a decir que si nosotros tenemos una participación de un 10, un 15%, los que estamos acá se dan por satisfechos casi todos. Sin embargo, hay mecanismos para hacer que el resto participe. Y esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. A su vez, bien entendida, bien realizada, sirve para que el administrador se venda y justifique el informe de todo lo realizado. Ese es el mejor momento. Ese es el momento en el cual el administrador muestra con números, muestra con hechos, muestra con actos qué fue lo que realizó. De ahí la importancia doble, la importancia para la participación de los consorcistas y la importancia a su vez para que el administrador pueda trabajar y mostrar qué es lo que ha hecho. Y sin embargo, también es un lugar ideal para debatir asuntos que son relevantes para el consorcio y que se traigan en este mismo. Acá viene un punto importante, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto significa, y lo escucho siempre y me lo preguntan siempre, esto significa que dentro de una asamblea ordinaria únicamente yo puedo tratar los temas relacionados con la rendición de cuentas y o con las nuevas autoridades, designación de autoridades. No, no significa eso. Y no se transforma una asamblea ordinaria en extraordinaria por agregarle un tema. La condición para que sea ordinaria es que sea una vez al año y que se trate la rendición de cuentas. A su vez, se puede realizar una rendición de cuentas en una asamblea extraordinaria cuando, por alguna razón,
algún juicio o lo que fuera, también así lo requiere. Son dos cosas distintas y la asamblea ordinaria sigue siendo ordinaria. Recuerden que es lo que estamos sosteniendo desde el principio, y es que nuestro Código Civil y Comercial no establece una clara distinción entre una y otra. Esto es una distinción que surge más que nada de la doctrina y de la jurisprudencia y de la práctica en sí misma. Recuerden que la práctica también genera derecho, ¿no? ¿Cuál es el marco legal que nosotros, como administradores, debemos tener en cuenta? Aclaración, yo no administro, lo que hago cuando digo nosotros me mimetizo. ¿Cuál es el marco legal que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, che, tengo una duda respecto de un punto en concreto? Las normas más relevantes no están en el orden, es el Código Civil y Comercial de la Nación, más o menos dentro de los artículos 2058 al 2063. ¿Por qué digo más o menos? Porque existen normas que influyen dentro de la realización de una asamblea ordinaria en otras partes del mundo. Y el reglamento. El reglamento de propiedad horizontal, como dijimos, es la ley fundamental dentro de cada uno de nuestros consorcios. Es la ley fundamental que a su vez no puede estar en oposición, en contradicción con la norma del Código Civil y Comercial. Por eso tiene que ser interpretada prácticamente de manera uniforme. Toda interpretación que genere una contradicción es una interpretación que genera un conflicto. Con lo cual es muy importante que las interpretaciones se realicen de manera uniforme. De ahí la importancia que viene del reglamento de propiedad horizontal para la vida social, y de ahí la insistencia que desde acá damos siempre con que cada uno de los administradores debería tener la copia del reglamento de cada uno de los edificios acá, debajo del brazo, de ir sacándola y poder verla y poder tratar de resolver cualquier conflicto de interpretación o conflicto que exista entre la práctica y la teoría en un caso concreto. También existen las leyes zonales o las leyes específicas que pueda aparecer. Repetimos el caso, la ley 941 de la Ciudad de Buenos Aires con todas las modificatorias y otras leyes similares que existen. Estas leyes, si ustedes las ven, van a establecer ciertos requisitos o ciertas formalidades que no están dentro del Código Civil, o sea, complementan al Código Civil. Con lo cual está buenísimo tener una visión un poquito más macro de la realidad. No figura ahí, pero siempre está bueno tener un abogado de confianza al cual consultarle cualquier situación conflictiva de esta y que se dedique específicamente a la actividad, ¿no? Convocatoria. Hablemos de cómo se convoca. ¿Quién convoca? Me encantaría poder interactuar de otra manera con todos ustedes para preguntar como si fuera un examen. ¿Quién convoca? Todos sabemos que a una asamblea ordinaria convoca el administrador. Y esto no lo digo yo, lo dice el artículo 2067, inciso A, del Código Civil y Comercial de la Nación. En el PowerPoint estoy tratando de sacarme la palabra filmina de encima. Me vende como muy bien. Vamos a intentarlo. Hagan de cuenta que no la escucharon. En el PowerPoint que están viendo ustedes, también dice Consejo de Propietarios. Artículo 2064, inciso A. Sin embargo, un poquito más adelante vamos a leerlo ese artículo y van a ver que en realidad no es que el Consejo puede llamar a una asamblea ordinaria porque sí y porque tiene ganas o porque tiene una pelea, una discusión con el administrador. No, es una tarea del administrador. El Consejo de Propietarios legalmente formado solamente lo llama en los casos en que el administrador omita hacerlo por alguna razón. Y alguna razón no necesariamente tiene que ser porque, como escucho a diario, no quiere porque los números no le cierran. Puede ser una enfermedad, puede ser, no sé, mil razones que no tengan que ver con la malicia. Y bueno, en ese caso, el consejo sí podría llamarlo, pero esto nos trae un requisito que no está en la norma. Pero cuando el artículo nos dice a nosotros que es cuando omite hacerlo, nos está diciendo en realidad que para que exista el derecho de que el Consejo de Propietarios
llame a una asamblea ordinaria, repito, estamos hablando de las ordinarias, no mezclemos con la extraordinaria porque puede tener que ver algo diferente, a pesar de que nuestro código, como también dijimos al principio, no realiza una diferencia entre una y otra. Para que exista este derecho entonces, tiene que haber o un vencimiento de un plazo o haber sido intimado previamente a llamar y también vencido el plazo. Hay algunos reglamentos que establecen un vencimiento del plazo para convocar. Hay otros que no. Entonces hay que analizar bien cada uno de esos. Por eso es que abajo pusimos cuál es el plazo para la convocatoria, va a depender del reglamento de propiedad. A veces lo tiene, a veces no lo tiene. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos hablando de una rendición de cuentas del ejercicio pasado, entonces podemos sostener sin equivocarnos que tiene que haberse vencido mínimamente el ejercicio pasado. ¿Qué debe decir el orden del día? Nosotros sabemos que la convocatoria en principio debe hacerse a través del escrito. Digo en principio porque como veremos también van a haber posibilidades de llamarla de acuerdo a otras formas de comunicarnos. Asamblea ordinaria, orden del día. El Código Civil y Comercial también establece dos requisitos, que debe estar transcrita de forma precisa y completa. ¿Qué significa esto? La palabra precisa nos trae a colación intentar no ser ambiguo en el uso del lenguaje castellano. Nosotros sabemos que nuestro lenguaje es uno de los lenguajes más ambiguos por la cantidad de palabras que significan lo mismo o cosas parecidas. Y muchas veces existe algunos administradores que para no decir lo que quieren decir, utilizan la ambigüedad de nuestro lenguaje para llamar a una asamblea para tratar temas que no quieren decir que los vamos a tratar. Un trabalengua hermoso, pero que estoy seguro que el 90% de los que estamos acá lo han entendido porque lo han vivido. El llamado, la convocatoria, entonces, tiene que ser precisa. Y esto no es caprichoso. Es causal de una impugnación. Repito, es causal de una impugnación de una asamblea completa. El otro requisito es el requisito de que sea completa. Es decir, no podemos pedir un tratamiento de un tema que no está dentro de la convocatoria. Insisto, no lo dice este loco que les está hablando, sino que lo dice, es exactamente el artículo 2059 cuando trata de nula cualquier tema que se trate en una asamblea, y acá no distingue asamblea ordinaria ni extraordinaria, ni siquiera el resto del tipo de las asambleas, que no hayan sido colocados en la convocatoria. Es nulo. No se puede dentro de una asamblea levantar la mano y decir, yo quiero tratar de hablar del color que pintó las rejas la persona que vive en el quinto A. No. Salvo que, como todo hay una excepción, que estén presentes en esa asamblea la totalidad de los propietarios y que se pongan de acuerdo de manera unánime. Sí, también estoy leyendo, tengo mis poderes mentales y los estoy leyendo a todos y sabemos todos que esto es prácticamente imposible, salvo en aquellos consorcios con muy poquitas unidades funcionales donde sí está la posibilidad de que esto ocurra, se pongan todos de acuerdo y en medio de una asamblea convocada para tratar el color del balcón del quinto A, podamos tratar otros temas. Si no, ese tema es nulo. Veamos algunos tips. Estos tips son surgidos de la experiencia. Súper válido que ustedes me digan, estás diciendo cualquier cosa, no funciona así. Es muy posible desde la experiencia del estudio, hace muchos años que hacemos esto, hemos tratado de resumir algunas cosas que sirven para los administradores y son cosas que normalmente en todos los talleres que damos y en todos los cursos que damos y vamos a dar, generalmente las ponemos y las tratamos mucho más en detalle de lo que los tiempos
nos permiten en este momento. Pero una de las cosas que son importantes de tener en cuenta es mantener la misma formalidad de comunicación que se viene dando con los propietarios. Entendamos, ¿cuántos de acá notifican fehacientemente cualquier situación a los propietarios? ¿Cuántos de acá notifican, convocan una asamblea por carta documento? Si uno solo dice yo, me voy a sorprender. Por lo general, existen medios de comunicación que en nuestra actualidad tecnológica nos sirven y mucho. Entre otros, los software. Consorcio Abierto tiene una plataforma específica para la comunicación entre administrador y administrados. Sin embargo, también existen muchos casos donde se comunica a través de WhatsApp, a través de mails, y si bien a veces se requiere algún tipo de formalidad, que eso es materia de otro encuentro, porque es muy interesante y es largo sobre qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que esa comunicación sirva de manera fehaciente en un juicio o en lo que. Sin perjuicio de eso, lo importante entonces acá como el primer tip es decir, che, mantengamos la misma forma de comunicación que venimos haciendo. Si yo me vengo comunicando a través de la plataforma de consorcio abierto, la convocatoria también la podríamos hacer a través de consorcio abierto. Evidentemente, todo lo que sume, todo lo que sea de más va a servir, no lo que sea de menos. ¿Por qué digo esto? Porque también está bueno cuando uno va con la convocatoria puerta por puerta de cada unidad funcional y le hago firmar la recepción de una copia y me quedo una copia. Evidentemente es así, pero el mínimo a tener en cuenta es mantener esa formalidad, la misma forma de comunicar. Un tip que es súper importante es las reglas que deben estar en la convocatoria y las reglas que sí dispone el administrador en su carácter de presidente de esa asamblea o de contralor de esa o de organizador o pónganle el nombre que quieran porque hay discusión sobre el punto. Establecer reglas de concurrencia y debate, como por ejemplo el tiempo que cada propietario tiene para exponer. Establecer reglas funciona, porque nosotros somos socialmente hablando hijos del rigor. Y cuando nosotros sabemos que tenemos 3 minutos, 2 minutos o lo que fuera, el administrador le puede rezongar y decir, che, hasta acá llegaste, apura, redondea, sin perjuicio de exceder, de darle más plazo o lo que. Reglas de concurrencia, tanto tiempo de espera, la persona que llega tarde, que también pasa, ¿qué hacemos? Los dejamos, no lo dejamos ingresar, miramos para otro lado y fingimos demencia, hacemos de cuenta que ya votó, hacemos de cuenta que no votó nunca, la persona que se va. Estas situaciones hacen a la transparencia y se tienen que poner en la convocatoria para que todo aquel que quiera acceder a la asamblea entienda previamente a qué se debe atender. No se cuestionen, se informa. La documentación bueno, lo pusimos dentro de las reglas de concurrir, las reglas estas que manifestamos, expresar cuáles son la documentación que tiene que acompañar, clarificar esa cosa. Cómo se acredita la propiedad, cómo se hace la representación, poner incluso en algunos casos, si se quiere, algún ejemplo de carta poder, algún ejemplo de poder, que nunca pueden ser los únicos, porque para eso hay una ley anterior, el Código Civil, que establece distintas formas de representación y que hay que cumplirla, como dijimos. Otra situación que puede servir es buscar un lugar donde el administrador pueda mantener el control de esas reglas. Es decir, una sala alquilada que tenga un micrófono, que se pueda cortar el micrófono, que se pueda sacar el micrófono y dárselo a otro. No un hall de entrada donde hacemos una ronda y todos gritan y todos hacen bullicio. Acá entra un tema importante, que ahora lo vamos a charlar, pero lo digo. Hay veces que podemos decir, che, en algunos consorcios, la asamblea virtual ¿sirve para estas cosas? Sí, claro que sirve. Fíjense que dentro de la virtualidad nosotros podemos tener un control de quién habla, quién no habla.
dejar grabado incluso, etcétera, etcétera. Así que sí sirve, es legal. Después lo charlamos si quieren, pero es legal y no hay ninguna objeción a que se haga una asamblea. Uno debería tener en cuenta algunas situaciones, pero más allá de eso, y son situaciones que hacen a la transparencia, formalidad y permitirle los derechos a todos para que voten, para que participen. Salvando esa situación, sí, son legales. Moderar el debate, algo que es muy básico. El administrador tiene la potestad de moderar el debate. Señor, esto no lo estamos tratando. Sí, pero porque usted, esto no lo estamos tratando. Enviar con anticipación la rendición de cuentas a propietarios para transparentar la gestión. Existen reglamentos de propiedad que establecen incluso qué tiempos son los necesarios para mandar con anterioridad la rendición de cuentas. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, no puedo hablar de cuáles son los requisitos de una rendición de cuentas, que sería fabuloso. Aprovecho para dejárselo a la gente de Consorcio Abierto, porque me parece que muchos acá les interesaría poder charlar sobre eso, más todavía teniendo en cuenta que nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia, a pesar de lo que ustedes creen, todavía no se han puesto de acuerdo en cuáles son las formalidades. Sí, cada autor les va a decir, ustedes van a leer distintos autores y distintas incluso jurisprudencias, les va a decir, esto es lo que hay que tener en cuenta, esto es lo que hay que tener en cuenta, esto es lo que hay que tener, pero la verdad es que cuando uno coteja esto de otra manera, hay situaciones contrarias. Volviendo a esto. La idea es transparentar la gestión de cada uno, con lo cual se requiere en algunos reglamentos de propiedad horizontal, y en el caso mío yo lo sugiero también, enviar con la convocatoria la rendición de cuentas para que cada uno pueda cotejarla, para que pueda hacer preguntas, para que pueda hacer lo que quiera. Generalmente lo bueno sería que esas preguntas se hagan en la misma asamblea para poder debatir y que todos escuchen cuáles son las dudas o que se generan o lo que. Cuando nosotros ponemos a continuación evitar sorpresas para los propietarios, es evitar sorpresas para los propietarios. Es decir, pensemos a la hora de hacer la convocatoria y de hacer la realización de la asamblea en general, cómo realizar una asamblea para que ningún propietario diga, ah, vos no me avisaste de esto. Ah, no sabía que íbamos a hablar de esto. Ah, no, a mí no me notificaron. Bueno, pensemos desde eso. Y como dijimos más arriba, porque hay que reiterarlo, ¿sí? Así soy yo, modelo de carta poder, modelo de lo que quieran, pero es un modelo, no es un requisito. No se puede limitar la posibilidad de realización de una representación a un solo modelo por capricho de quien convoca, porque para eso sí está el código. Orden del día obligatorio. Ya lo hablamos, este va a ir un poco más rápido. El orden del día obligatorio de una asamblea ordinaria es la rendición de cuentas del último ejercicio, salvo que me ha tocado participar en rendiciones de cuentas de más de un ejercicio, más que nada en la época de la pandemia, donde la gente todavía, esto de las asambleas virtuales recién nacía, recién nos estamos cuestionando, incluso entre quienes supuestamente entendemos del tema, si era legal o no. Hubo interesantísimas cuestiones y interesantísimas discusiones sobre el tema. Pero la rendición de cuentas sí es obligatoria. La ratificación o no de las autoridades, dijimos que puede ser obligatoria de acuerdo a si esos mandatos están vencidos o no están vencidos. El orden del día, entonces, opcional, es cualquier tema que el administrador entienda importante. Podemos tratar del tema del agua que se cortó porque está filtrando por algún lado y hay que romper, o del techo que se está cayendo y hay que tratar de arreglarlo, todo eso dentro de una asamblea anual ordinaria. Sí, por supuesto. No modifica la naturaleza de esta asamblea. La asamblea sigue siendo la misma. Asamblea ordinaria anual. Se incorporan otros temas porque el administrador entiende que son importantes. Pero también puede ser que el consejo esté pidiendo temas. Y cuando el consejo pide temas en concreto, sí son importantes de tratar y sí deben tratarse. Pero nuestro código establece un punto más,
que por lo general no es del todo sabido, que son aquellos temas que están pedidos por el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto. Repito, no lo dice este loco, lo dice el artículo 2058, inciso B. Ojo, no mezclemos ese 5% para obligar al administrador a llamar a una asamblea extraordinaria o ordinaria. Lo que nuestro código nos establece es un 5% de las partes indivisas para incorporar temas a las asambleas. Sí son obligatorios. Y podemos debatir, si ustedes quieren, qué pasa en el caso de que eso no se cumpla. Más allá de una responsabilidad que pueda llegar a tener el administrador de manera directa, lo cierto es que esto habilitaría, y lo digo en potencial porque esto es facultativo de los jueces, habilitaría una asamblea judicial. ¿Sí? Así que es importante tenerlo en cuenta. Y esto está establecido en el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es la documentación? Creo que vamos bien con los tiempos, ¿no? Cualquier cosa me van avisando un ratito antes y voy apurando. Documentación necesaria que hay que tener en cuenta a la hora de llamar a una asamblea ordinaria. La rendición de cuentas, y acá empezamos a discutir, no lo vamos a tratar, qué es la rendición de cuentas, cuáles son las documentaciones que son necesarias. Algunos hablan de un balance, otros no hablan de balance. Algunos hablan de el estado de las cuentas y el informe de gestión. El estado de cuenta que es básicamente, hay tanto, entró tanto, acá se gastó. Y el informe de gestión que es, hicimos tal cosa, arreglamos tal otra, esto no lo podemos arreglar, etcétera, etcétera. Como documentación necesaria, esto sí debe ser puesto a disposición de los consorcistas, de los propietarios, de manera anticipada. El libro de actas, porque de alguna forma en algún lado hay que anotarlo. Hagamos un paréntesis. El libro de actas figura como uno de los requisitos necesarios para las asambleas. Sin embargo, en aquellos casos que la asamblea se haga virtual, porque dijimos que se puede hacer virtual, el libro de actas, en principio, puede no estar siendo redactado a la hora de esa asamblea. ¿Por qué? Porque no tendríamos a quién dárselo en ese momento para firmarlo. Salvo algún software de gestión que seguramente se va a crear donde se pueda firmar virtualmente a través de la firma digital, etcétera, etcétera. Pero en principio no hay ningún problema con que ese libro de actas se redacte con posterioridad y se le haga firmar a los testigos, porque la tarea del testigo justamente es la de cotejar lo que dice el acta con lo que realmente ocurrió. Entonces, el libro de actas sí es importante de tener, es necesario para finalizar esa asamblea. Y nuestro código establece un libro más, es el libro de registro de firmas. Entiendo que también las leyes zonales, como por ejemplo esa que decíamos, la 941, si mi memoria no me falla, si hay gente de Buenos Aires, después me dirá si me equivoco, pero me parece que es por el artículo 9 o algo así, que establece la obligación del administrador de llevar el libro de registro de firmas. Obligación que, dicho sea de paso, si es que es así y nada más, no tiene mucho sentido porque también la establece el mismo Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el libro del registro de firmas? El libro de registro de firmas es un libro novedoso, y novedoso no estoy diciendo que esté bien o esté mal, porque también podemos discutirlo durante un rato muy largo esto. Novedoso me refiero básicamente a que fue creado o puesto a disposición de todos dentro de una norma por el último Código Civil. Yo iba a decir el nuevo Código Civil y Comercial porque soy un viejo, pero la realidad es que ya lleva 10 años. Entonces ya no es tan nuevo. Ya hemos podido debatir muchas cosas y modificar cosas. ¿Qué es el libro de registro de firmas? Es el libro que es obligatorio de llevar, que lo debe llevar el administrador, y es a los fines de cotejar las firmas que cada uno de los presentes en la asamblea debe hacer dentro del libro de actas con el registro de firmas que uno tiene. Y acá el legislador le da una suerte de potestad al administrador de cotejo de firmas.
Potestad que no voy a dar mi conclusión, sí voy a decir que también está cuestionada, porque se le está dando, sobre que no tiene ninguna obligación, se le está dando una obligación también de ser grafólogo, de entender, che, esta firma sí es parecida o no es parecida. Pero bueno, dejémoslo ahí por un momento. Al ingresar entonces a una asamblea, los concurrentes tienen que firmar el libro de actas. Y nuestro Código Civil y Comercial establece que al administrador debería cotejar cada una de esas firmas con el libro del registro de firmas. Sí, también se hace. En la práctica, hacer esto implica una asamblea de 5 o 6 horas. Ok, no lo escribí yo, no maten al mensajero. Es lo que dice nuestro código y nuestros legisladores, lo que pretenden de cada una de esas asambleas, que claramente no se puede realizar de esta manera. Entonces, ¿para qué se termina usando el libro de registro de firmas? Para que cualquiera, no solamente el administrador, diga, che, esta persona no la conozco, en ese momento pida y se fije si realmente hay una similitud en las firmas. Y digo similitud por lo que veníamos diciendo antes. Ninguno de los que estamos acá, creo yo, somos técnicos grafólogos. Si hay alguno, va a saber explicar lo difícil que es a veces cotejar que una firma es de una persona o no. ¿Quién puede asistir a las asambleas? Asambleas de propietarios. Asambleas de propietarios. Es decir, son los propietarios personalmente que hayan acreditado su titularidad. ¿Cómo la acreditan? Con las normas y las reglas que establece el administrador de manera previa en la convocatoria, que no son caprichosas, tienen que tener una base legal. Es decir, yo no puedo pedirle a una persona, che, yo necesito que me traigas 3 testigos para que me digan que vos vivís ahí. No, para eso están las escrituras, para eso están los informes de dominio. Hay muchas maneras, pero quien asiste son los propietarios. A su vez, esos propietarios pueden ser representados por terceros. Carta poder, como dijimos, apoderados. Hay otro tipo de representaciones también, pero que no vamos a ahondar. Es para los abogados que están, que sepan que sí las tenemos en cuenta. Hay otro tipo, son representaciones voluntarias, y que no habría en principio, digo en principio, no habría ninguna objeción para hacer esto. Pero sí hay que tener en claro que son siempre propietarios. ¿Cuál es el caso entonces de los poseedores por boleto? ¿Pueden participar o no pueden participar? Recordemos lo siguiente. Existen situaciones en las cuales hay determinadas unidades funcionales que por alguna razón fueron entregadas con posterioridad al resto, es decir, con posterioridad a que ya tuviese la característica de propiedad horizontal, y por ende yo propietario, o yo, mejor dicho, adquirente por boleto, digo, yo soy el propietario, quiero participar. Acá hay una gran discusión, y discusión que hasta el momento todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Una parte de la doctrina, incluso de la jurisprudencia, sostiene que es una asamblea de propietarios. Y la calidad de poseedor por boleto de compra-venta no alcanza o no es suficiente para participar en una asamblea. ¿Hasta acá vamos? ¿Suena lógico? Sí, suena lógico. Incluso en algunos casos yo mismo lo he recomendado que tengamos en cuenta esto. Pero fíjense cuál es el detalle y la contradicción terrible que tiene nuestro ordenamiento en este punto. ¿Quiénes pagan las expensas? Según el Código Civil y Comercial, las expensas la pagan el propietario, o sea, el titular registral, y los poseedores por cualquier boleto, por cualquier situación que sea. Es decir, que nuestra norma, interpretada de esa manera, le está dando al poseedor por boleto la obligación de pagar expensas, pero no tiene derecho de participar en una asamblea, ni de votar, ni de dar su opinión. Mínimamente suena raro. Mínimamente ahí hay algo que nos está haciendo un poquito de ruido. De ahí es que empieza a haber distintos autores donde tratan de mixar un poquito esto, de decir, bueno, está bien, pueden participar, pero solamente en aquellos temas que no hagan a una modificación o a una interpretación del estatuto, como por ejemplo temas menores, como por ejemplo esto de la aprobación de la rendición de cuentas o el tipo de pintura o lo que fuera a hacer.
independientemente de lo que pienso yo, esto es un intento de solución que también hace ruido, porque entonces, ¿por qué le estamos dando la posibilidad de votar de algunas cosas y no por otras también? La realidad es que quienes sostienen esta teoría lo que dicen es, che, vos como poseedor por boleto todavía no firmaste el reglamento. El reglamento de propiedad horizontal se suscribe, mejor dicho, se aprueba de manera personal al momento de tener la escritura. ¿Por qué? Porque hoy, dentro de nuestro Código Civil y Comercial, se supone, se presume que el reglamento está incorporado con la escritura. Entonces, si vos no suscribiste todavía el reglamento, vos no podés votar nada relacionado con una modificación o una interpretación del reglamento. Básicamente, estas son las dos posturas que hay respecto de los poseedores de boleto de compraventa. Y acá, señores, los voy a desilusionar a todos. No les voy a dar la solución. No les voy a dar la solución, independiente de lo que yo entienda, porque hay que tener en claro cada uno de los casos en cada edificio en concreto, porque como dijimos, hasta el hartazgo, dentro del reglamento de propiedad, puede haber alguna clave para discernir qué hacer en estos casos también. Leer el reglamento. Quórum requerido. Veamos el caso del 2059. Creo que por la hora voy a empezar a apurar antes que me empiecen a echar. Convocatoria y quórum. El 2059 dice, va de vuelta, convocatoria y quórum. Bueno, genial, vamos a leer qué dice del quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista por el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa. Voy rápido. Lean lo que quieran del 2059 y van a ver que no existe la palabra quórum. ¿Cómo entendemos esto? ¿Nuestro legislador se lo olvidó? Dijo, che, pongamos quórum y vemos qué pasa. Hay una palabra clave que abre un artículo del código tipo Harry Potter, que dice, bueno, hay que decir quórum levioso, y se abre. ¿Es un olvido o nos está queriendo decir algo? También hay discusión sobre ello. Lo cierto es que si acá el 2059 mismo está diciéndonos que los propietarios deben ser convocados a la asamblea, pero en la forma prevista por el reglamento, le da prioridad absoluta al reglamento, entonces, sin ningún problema, con una analogía clara y evidente, podemos decir que hay que ver el reglamento también para el quórum. El legislador no quiso anular el quórum. El legislador, si ustedes quieren, se olvidó del quórum. O interpretó que debe, o se olvidó la palabra quórum cuando decía deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista por el reglamento y a su vez con el quórum también. Insisto con la idea, hay que tener en claro qué dice el quórum. El quórum es lo importante, importa más el ponerse de acuerdo, este acuerdo de voluntades que le dice la jurisprudencia, que está dado y reflejado en el reglamento de propiedad horizontal, que incluso en algunos casos lo que dice la misma ley o el Código Civil y Comercial. Vamos a ir apurando, debates y votaciones, como dijimos, se designa un presidente, se designa que es quien va a manejar el debate, que es quien va a manejar quién habla y las votaciones, un secretario de actas que debe realizar una transcripción de lo que ocurra, y fíjense que en este punto de la transcripción muchos me dicen, ¿qué transcribo? ¿La totalidad de lo que va diciendo? No, nuestro código no establece que tiene que estar todo transcrito. Lo que nuestro código establece es que tiene la necesidad de cerrar un resumen de lo que va ocurriendo. Sí tiene que transcribir las decisiones. Voy a ir apurando porque necesitan cerrar esto, así que voy a ir apurando mucho. Igual después vamos con las preguntas. Entonces, dentro de las votaciones, ¿qué importa? ¿El reglamento o el Código Civil y Comercial? Ya lo dijimos, es el reglamento lo que importa. Hay que tener en claro lo que dice el reglamento. Si el reglamento no establece un tipo de votaciones especiales, unas mayorías especiales, sí podemos ir
a lo que predice el artículo 2060 de nuestro Código Civil y Comercial, que habla de mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Un sistema que está generado a los fines de darle participación incluso a las personas ausentes. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales, no de los que están presentes, la totalidad. Y se forma por la doble exigencia del número de unidades por unidad y de las partes proporcionales sin dividirse de estas con relación al conjunto por porcentaje. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones. ¿Qué significa esto? Que en caso de que no se tenga esa doble mayoría, esa mayoría absoluta, lo que algunos dicen que es decisión, en realidad es una propuesta. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones. Esas propuestas deben comunicarse por medio fehaciente. No vamos a volver a tratar qué es un medio fehaciente, ya lo charlamos, a los propietarios que no están, a los ausentes, y le damos el derecho a esos ausentes para votar. Y se tienen por aprobadas las propuestas a los 15 días de notificado a cada uno de esos ausentes, excepto que estos se opongan por igual medio fehaciente y que haya mayoría suficiente. Es decir, no se vota por sí o no, se vota por el no, se vota por el a esta propuesta yo me opongo. No hace falta que diga estoy a favor, me opongo. Vencidos estos 15 días, contados, va de vuelta, de cada una de las notificaciones, el administrador debe dejar en el acta abajo una nota que diga que se realizó el procedimiento del 2060 por por el tema tal y que el resultado fue tal. Con lo cual, la propuesta quedó sin efecto o la propuesta se trata como decisión. Acta de asamblea, prometo que ya voy terminando. Espero que no se estén aburriendo mucho. La escribe el secretario. Como dijimos recién, las actas 2062 deben confeccionarse por el secretario de actas, elegido por los propietarios. Estas deben contener el resumen de lo deliberado. No hace falta la transcripción. Che, este dijo tal cosa, che, salvo que por alguna razón se pida que se transcriba en el acta algo. Lo que sí debe estar transcripto es las decisiones adoptadas. O en su caso, como dijimos recién, las propuestas de la mayoría de los presentes. Deben ser firmadas por el presidente de la Asamblea y 2 secretarios que son en realidad los testigos del acta. Y al pie de cada acta el administrador debe dejar constancia de las comunicaciones enviadas a los ausentes y de las oposiciones referidas, se vota por la negativa, dentro de esas eventuales conformidades. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son estos tips, son un poquito de estas conversaciones que hemos tenido hasta acá, es el reglamento y es el sentido común que le tenemos que dar a cada uno de los actos que nosotros realizamos. De mi parte, antes que me vengan a buscar por la fuerza pública, voy a ir cortando, ahí tienen las direcciones de consorcio de consorcistas y del estudio jurídico. Me encantaría que me sigan, me encanta el diálogo y me encanta la discusión, que siempre es fructífera. Muchas gracias a todos. Los dejo de vuelta con la gente de Consorcio Abierto, si no se durmieron. Muchas gracias, Martín. Un lujo, la verdad. Muy bien explicado todo y bien llevado. Y con el tiempo, perfecto, ¿eh? No, no hay quejas. Ah, llegamos bien, bueno. Bien, Llegamos bien, 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 un bien. lujo. Tenía miedo, tenía miedo. La última vez me mandaron una carta de documento ustedes. No, no, pero estamos bien. Bueno, nada, agradecimientos. Ahora los dejo con Micaela para que pueda hacer un poco una demostración que tiene bien relacionada con todo lo que es asamblea y lo que estábamos viendo. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, por este webinar. Bien, mi nombre es Micaela Salas Pieve, soy ejecutiva comercial regional. La idea es poder presentarles el sistema, así que voy a empezar a compartir pantalla. Bien.
Perfecto. Cuando ingresan al sistema de consorcio abierto, la primera pantalla que ustedes van a estar visualizando se llama consolidado. Este consolidado ayuda a las administraciones que tienen más de un consorcio a tener un paneo general de la administración. Bien, a lo que es a la derecha tenés lo que es el logo, el nombre de la administración, cantidad de consorcios y unidades funcionales y por debajo el ingreso a cada uno de esos consorcios. Vamos a utilizar este para prueba. Cuando ingresamos al consorcio, vamos a estar visualizando dos tipos de módulos. El módulo de contabilidad, que se encuentra en la línea superior, y el módulo de comunicaciones. Siempre en el medio vamos a tener los tableros, que son saldos, pendientes de pago, deudas de vecinos y cobranzas del periodo actual. Como en este webinar nos enfocamos en asambleas anuales, lo vamos a estar enfocando en el módulo de comunicaciones, ¿bien? Que se encuentra a la izquierda. Como primer apartado tenemos comunicados. Desde acá podemos realizar comunicaciones masivas y filtrar hacia quién quiero que vaya esa comunicación, ¿bien? Si va a ser para propietarios inquilinos, solo inquilinos, solo el consejo de propietarios. En estas comunicaciones masivas podemos adjuntar todo tipo de archivos y además podemos programar el envío, ¿sí? Para elegir la fecha y la hora para que salga automatizado el comunicado. Bien. Como otro apartado tenemos el de reclamos, donde el vecino se va a bajar una aplicación y va a poder realizar reclamos. Está bueno destacar que solamente el administrador puede ver todos los reclamos de todas las unidades funcionales. ¿Qué va a visualizar el administrador cuando realiza un reclamo? Se abre un chat que es un ida y vuelta con el vecino hasta poder solucionarle la inquietud que nos está presentando. En este ida y vuelta que se hace con el vecino se puede juntar todo tipo de archivos y una vez que se finaliza, se puede solicitar la finalización al vecino o lo finaliza el administrador. Bien, tratamos de sacar por ahí de lado lo que es WhatsApp y grupos de WhatsApp. Si reciben un reclamo por un llamado, se puede crear desde cero asignándoselo a la unidad funcional, siempre para que quede en el historial de esa unidad. Después también tienen lo que es el apartado de votaciones. Desde acá realizan votaciones para recaudar masivamente la información, se filtran si es para miembros del consejo, propietarios o propietarios inquilinos, y como toda votación tiene un inicio, un fin, y las respuestas son cerradas, sí o no, o múltiple opción, que en ese caso se lo van a estar especificando ustedes. Después tenemos el apartado de archivos, donde le van a colocar todos los archivos que ustedes necesitan que el vecino tenga a mano. Todo archivo que coloquemos en este apartado lo va a estar visualizando el vecino en su aplicación. Bien, tenemos los más comunes, que es reglamento de propiedad, estructura del consorcio, el de espacios comunes, acta, comprobantes, documentos bancarios u otros documentos el que ustedes necesiten. El último ítem es documentos privados de la administración, es decir, que no lo puede ver el vecino, es solamente para el administrador. Después tenemos el apartado de mantenimiento y de seguros, que funcionan similar. El de mantenimiento es justamente colocar cada cuánto se hace el mantenimiento del consorcio y poder crear este recordatorio, en el cual el sistema me va a estar avisando cuando está próximo a vencerse ese mantenimiento. La idea es siempre tener vigente al consorcio con su mantenimiento y también con su seguro. ¿Dónde te avisa el sistema? Te avisa tanto a la pantalla principal de nuestro sistema y al mail registrado. Después tenemos lo que es seguros, que funciona igual. Además de tener todos los datos de la póliza, podemos crear este recordatorio para que me esté avisando el sistema. Y como último apartado tenemos lo que es reservas. Desde acá creamos todos los amenities que ustedes necesiten y es 100% personalizado por el administrador. Lo que más se consulta es si tiene por importe de uso, va directamente a la expensa y se puede restringir a las unidades funcionales deudoras o morosas, ¿sí? Todo lo demás se puede personalizar al 100%, ya sea cuántas veces pueden reservar, en qué horario, etc. Ahora en pantalla le va a estar saliendo una encuesta en el cual si ustedes aceptan esa encuesta pueden acceder a un periodo gratuito de prueba y todo aquel que quiera continuar con el sistema se le hace una bonificación de 6 meses al 50% para todas aquellas administraciones nuevas. ¿Sí? Perfecto, Mica, muchísimas gracias. No sé si ahí
Martín quiere aprovechar ahí un pequeño espacio para contestar alguna de las consultas que estuvimos Sí, viendo. las estaba leyendo Eh, y hay muy buenas preguntas, ¿eh? hay de todo, sí, así Sí. que podemos aprovechar. Sí. A ver, vamos a ir, voy a ir por la más recurrente normalmente y la que más genera discusión. Yo ya sé, porque estoy viendo, por ejemplo, el tema usufructuario. Yo ya sé que va a haber por lo menos dos personas distintas. Una me va a decir, tiene razón, y otra va a decir, no tiene idea de nada. Porque en el mismo chat hay una contradicción ahí. Todos sabemos qué es un usufructuario. Lo cierto es que también hay discusión. Como si estamos diciendo que hay una discusión para el boleto de compra-venta, mucho más para un usufructuario, que en algunos puntos no queda del todo claro cómo se maneja y qué se maneja. Lo cierto es que hay argumentos a favor y en contra. Acá sí me la voy a jugar. Acá sí voy a decir yo qué es lo que creo. Yo creo que el usufructuario no debe votar en una asamblea, porque no tiene la propiedad, lo voy a hablar bien transparente para que se entienda, no tiene la propiedad, salvo que el usufructuario tenga un poder del propietario para hacerlo. Pero si cualquiera de los acá presentes me dicen sí tiene que votar y tiene un argumento, también es válido, yo se lo puedo dar yo el argumento. A mi criterio no debería poder votar exactamente por lo mismo que el boleto de compra. Estoy buscando otros si tienen alguno obviamente que a todos no se les puede responder, pero eh, acá dice, por ejemplo, Martina, en otros edificios hay inquilinos que votan y hasta están en el consejo. Si tiene derecho el usufructuario, confirmado por escribano. Bueno, usufructuario, a mi entender, ya dijimos que no. El inquilino, claramente no. No, y acá no hay discusión sobre no tiene, salvo que tenga poder para votar. Y acá una aclaración, también podemos discutir, y en esto es casi unanimidad, no conozco muchos autores que digan lo contrario, el inquilino tampoco puede participar en el Consejo de Propietarios. No puede votar, salvo que tenga poder, en cuyo caso no está votando el inquilino, sino está votando el representante. Si hay edificios donde votan inquilinos y donde están en el consejo, como está contando Martina, lo cierto es que esa asamblea puede ser impugnada judicialmente. Así que ojo con esas cosas, porque hay responsabilidades también a tener en cuenta. Fíjense la cantidad de discusiones que hay, es buenísimo. Léanlo ustedes mismos sobre el usufructuario, si puede o no puede. Dicen que sí, dicen que no, no nos vamos a poner de acuerdo. Por lo menos no acá. ¿Por qué? Porque el usufructuario dice, María Alejandra, toda la razón, tiene la posesión y debe pagar expensas, tiene derecho, bueno, es exactamente el mismo caso que veníamos hablando de, a mi criterio. Eh, Estoy buscando alguna pregunta que llame. A ver, hay una pregunta que me gustó por ahí que dice, hay algunos propietarios que se hacen representar por muchos poderes? ¿Hasta cuántos poderes puede tener un propietario? Bueno, la respuesta a eso no la tengo yo, sino que la tiene directamente el reglamento cuando lo dice. Si el reglamento no lo prohíbe, y no prohíbe, hay muchos reglamentos que sí dicen, che, más de 3, más de 4, más de 20, no sé. Si el reglamento lo prohíbe, ahí tienen la respuesta. Si el reglamento no lo prohíbe, y acá sí les tiro un tip para que lo piensen nada más, pero que ante una situación en concreto lo vayan a ver a un abogado que se dedica a esto, existe en nuestro derecho una figura que es el abuso de derecho. ¿Qué significa el abuso de derecho? En términos coloquiales, es cuando dentro del ejercicio de un derecho perfectamente legal tiene una consecuencia que puede llegar a ser abusiva para otros. Piensen en el caso de un edificio que recién empieza a ser vendido, que tiene 100 unidades funcionales,
que se vendieron 20 y que todavía el propietario sigue siendo la constructora, que vaya a una asamblea y que diga, no, yo tengo 80 votos, con lo cual hago prácticamente lo que quiero. ¿Está bien? Sí, en principio está bien, está dentro de lo legal que venimos charlando. ¿Puede ser un abuso del derecho? Sí, puede ser un abuso del derecho. Lamentablemente hay que plantearlo judicialmente y que resuelva el juez. ¿Y por qué puede ser un abuso del derecho? Porque dentro del ejercicio legal del derecho de voto podría estar afectando derechos de terceros que son los que legítimamente compraron y que no van a llegar nunca a poder tomar una decisión en este contexto. Entonces, tenerlo en claro, existe la posibilidad para subsanar esos vicios de solicitar judicialmente la aplicación de la figura del abuso de derecho para estos casos. Si alguno me ayuda con alguna otra pregunta interesante, porque son un montón, hay más de 130 preguntas y cosas. Inquilinos que votan. Yo me voy al final, me voy a la última. Por favor, responder mi pregunta, dice Guillermina, pero no sé cuál es tu pregunta, Guillermina. Si me la copias nuevamente, a ver si lo podemos hacer. Mónica Barrios, hola Mónica, me dice, en una asamblea, no se me vaya que está por ahí, se me mueve la pregunta, en una asamblea que el administrador lleva ese día los comprobantes, no así la rendición de cuentas enviada con tiempo a sus análisis, pero argumenta que el día de la reunión llevó los papeles. ¿Se impugna o se puede votar? Obvio, algo que no se revisó. Mónica, la respuesta la tenés vos, directamente. ¿Puede ser impugnable? Y sí, ¿sobre qué base? Dijimos, no hay formalidad sobre este punto. No es que hay un artículo que nos dice, salvo el reglamento, algunos reglamentos que nos diga, che, tenés que mandar los números y los comprobantes con tantos días de anticipación. No, no lo hay. Sin embargo, cualquier consorcista se puede ver afectado en su derecho a voto, en su derecho de tomar una decisión, y puede plantear una impugnación. Y créanme si les digo que ha funcionado y ha prosperado situaciones como esta, porque tiene razón, afectan el derecho de un consorcista de tomar una decisión conforme a las pautas normales. Es muy difícil o imposible que un consorcista pueda decir, che, yo te apruebo esta rendición de cuentas con cosas que me estás dando ahora. Puede pasar, por eso es la sugerencia de hacerlo antes. Espero haber respondido. Estoy tratando de encontrar algo. Cuando el reglamento no establece mayorías, nos basamos en el 2060, ¿no? Por ejemplo, modificar el reglamento interno. Cuando no hay cuando el reglamento de propiedad horizontal no establece una mayoría para algunos temas, que puede llegar a ocurrir, porque, ojo, hay algunos temas que dicen los reglamentos que son mayoría simple. Mayoría simple, la mayoría de la gente que está ahí. Entonces, sí, el reglamento está estableciendo un tipo de mayoría, la mayoría simple. Hay algunos temas, como puede ser estas modificaciones, que no lo establezcan. En cuyo caso, la sugerencia es darle transparencia. Yo siempre digo, cada vez que charlo con alguien, dejen huellas, como administradores, dejen huellas. ¿Qué significa? Hagan las cosas bien y que se vean. Entonces, si hay un reglamento que no establece determinado tema, una mayoría, hagan el procedimiento del 2060, por lo menos para ese tema, ¿no? No hace falta para todos, porque el resto sí está aprobado o no de acuerdo a lo que diga el reglamento. Pero para ese tema sí. ¿Puede el administrador, con este nuevo sistema obligatorio de compartir todos los comprobantes con QR, no enviar la rendición de cuentas porque piensa que ya están a la vista todos? Sí, tranquilamente, está buenísima la pregunta, me encanta, porque hace a un tema que a mí me apasiona, que es la incorporación de la tecnología a la vida consorcial. Sí, porque vos lo pusiste a disposición de todos. Podemos discutir, siempre hay casos de laboratorio, podemos discutir, que es lo que se discutía cuando empezábamos a analizar las asambleas virtuales, sobre gente mayor de edad que no entiendan ni siquiera qué es un código QR. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Y que se embroman? ¿O requieren alguna situación especial como a ellos sí hay que darle los papeles? Y la verdad es que si nosotros mantenemos
la idea de transparentar la gestión y de darle las facultades para tomar decisiones y de hacerle la vía fácil al consorcista, porque eso es lo que va a transparentar nuestra propia tarea, y la respuesta debería ser sí. Si nosotros sabemos que existen personas mayores que no saben lo que es un código QR, o podríamos decirle, che, les paso el código QR, el que no, estoy sugiriendo, ¿no? El que no sepa cómo hacerlo, acá está la documentación para que la venga a ver, en tal lugar, durante tanto tiempo, lo que fuera. Entonces conformamos a casi la totalidad. Muy buena pregunta, me gusta. Necesito realizar, Guillermina, pero necesito, que es la que pide que respondan la pregunta, así que vamos a responder. Necesito realizar una servidumbre de paso en un edificio. El ente prestador del servicio de energía eléctrica me solicita una asamblea, que la asamblea sea presenciada por el 100% de los propietarios. ¿Cómo cumplo este requerimiento? Excelente pregunta, Guillermina. Dimos las pautas para tener en cuenta. Entiendo yo que el reglamento no te va a decir este caso en concreto, no te lo va a decir. Entonces, lo que vos tendrías que hacer en este caso es llamar a la asamblea y utilizar el procedimiento establecido en el artículo 2060. Una vez que vos tenés hecho el procedimiento, es decir, se vota con los presentes y se notifica de la propuesta a los ausentes dándole 15 días para que puedan votar. En teoría, salvo cuestiones ajenas y burocráticas que todos conocemos de algunos entes públicos, en teoría no te deberían decir nada porque están todos presentes. Todos tuvieron la facultad y la posibilidad de debatir o de votar, mejor dicho. Espero haber respondido, Guillermina. Genial, Martín. Dale. Muchísimas gracias por el tiempo, por contestar las Perdona a los preguntas. que no les pudimos, claro, a los que no No, les no, pudimos responder. no, bueno, pero las consultas nos quedan y tienen nuestros contactos, todos podemos ir Y, respondiendo, pero bueno, los y tiempos. nos pueden seguir al estudio ahí, me preguntan por ahí. Claro, claro, Y paso me hago perfecto. publicidad, gente. Siempre. Pero nada, Martín, repito, muchísimas gracias por este espacio, por esta charla. Gracias a todos por sumarse. Bueno, espero que haya sumado. Y nada, los vemos en el próximo webinar que armemos y nada, seguimos haciendo cosas juntos. Muchas gracias a todos. Ojalá les haya gustado a todos. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Gracias Chao, Martín, chao. gracias Alan.